En el siglo XVIII, durante la modernidad, el famoso filósofo Immanuel Kant explica por primera vez el concepto de ciudadanía al diferenciar una reflexión sobre el fundamento de la moral y la idea de cómo aplicar el principio de la moralidad a la vida cotidiana de los humanos a través de la necesidad de adoptar la perspectiva de una antropología pragmática, en la que lo político debe construirse sobre el respeto por la dignidad humana. Asimismo, este plantea tres puntos fundamentales para una buena ciudadanía. A. Los derechos humanos y el respeto que se le debe dar a estos, ya que si el ser humano insulta o desprecia al otro, está insultando a la raza humana entera. Incluso el individuo más perverso debe tener respeto y apreciación de su dignidad como individuo. Los fundamentos de los derechos del hombre los explica como esenciales, estableciendo que, si alteran estos, si la justicia se esquiva para violar los derechos del más miserable, el humano no debe vivir. B. Kant utiliza el concepto de ciudadanía política de Hobbes, estableciendo conclusiones parecidas, planteando que el individuo debe tener la capacidad de razonar por sí mismo para generar una lealtad al orden público en donde se lleguen a acuerdos en conjunto de los demás ciudadanos de forma serena, en donde todo ciudadano gane. Cada individuo debe buscar la reflexión de por qué tiene las relaciones que tiene, y de esta forma Kant establece que los lazos de un padre y un hijo no pueden ser explicados por cálculo o intereses egoístas. El lazo existe por una razón meditada y de esta forma funcionan las ciudadanías. Y C. Kant le da un énfasis a la moral en lo que es bueno y lo que no, estableciendo una distinción en lo legal, correcto, y la moral. Lo legal no puede pretender hacer la misma exigencia que la moral, esto es, que las acciones coincidan con la ley. En el orden de lo legal importa que los ciudadanos se afanen por el bien común, la noción de la esfera pública. En cambio, a lo moral concierne las intenciones conforme a las cuales se obra. Las obligaciones del ciudadano, que lo definen como tal, consisten en el cumplimiento responsable y libre con el que ordenan las leyes públicas, respecto a las cuales él mismo se ha pronunciado, porque es colegislador y puede ser libre de dar su opinión. Para usted, ¿qué es la cultura ciudadana? Para mí la cultura ciudadana son un conjunto de normas, reglas y costumbres de una sociedad, de una comunidad. ¿Cómo ve usted la cultura ciudadana en Bogotá? Veo que muchos ciudadanos tienen interés en que las normas y las costumbres y las reglas se apliquen, pero son muchos los ciudadanos que no las conocen o no las quieren aplicar por su propio interés, porque no están pensando en la comunidad, sino simplemente piensan de una forma individual. La cultura ciudadana en Bogotá se ha acabado muchísimo. Se acabó el respeto por los demás, se acabó el respeto por las reglas, se acabó el respeto por las leyes. Hace falta trabajar mucho más y con más autoridad con las reglas para mejorar la cultura ciudadana. ¿Qué haría usted, qué normas o leyes implementaría para que hubiese una mejor cultura ciudadana en Bogotá? Simplemente con más autoridad, aplicando la ley. ¿Qué es lo que hace falta? Que se aplique la ley y hace falta que la autoridad esté mucho más presente para hacer valer las leyes. Eso por un lado. Por otro lado, hay que hacer también algo de pedagogía, un trabajo muy fuerte en pedagogía para enseñarle nuevamente a la gente el respeto por los demás, el respeto por las normas y por la buena convivencia. Antanas Mocus Cívicas, nacido el 25 de marzo de 1952 en Bogotá, es un político, profesor de filosofía y matemático colombiano. Ha logrado títulos universitarios como un magíster en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. También es licenciado en matemáticas y filosofía de la Universidad de Dijon. Título de doctor honoris en la Universidad de París y también en la Universidad Nacional de Colombia. Candidato a la vicepresidencia en 1998 y candidato a la presidencia en 2010. Ocupó 2 veces el cargo de alcalde de Bogotá, la primera vez siendo el 1 de enero de 1995 y la segunda el 1 de enero de 2001. Durante su primer periodo conformó su gobierno posicionando académicos y no políticos en los cargos más importantes, en los que Mocus creía más relevantes, de la administración. También consiguió reducir las muertes por el uso de artefactos pirotécnicos al prohibirlos como de uso recreativo y sobre todo implementó su más popular medida, la famosa hora zanahoria. Esta norma de cultura ciudadana restringía la hora en la que los establecimientos nocturnos o de expendio de licor debían cerrar. Utilizó mimos para que enseñaran cultura ciudadana en las calles de Bogotá. También la famosa tarjeta, la cual hacía referencia a la de los árbitros. Esta era utilizada para poner nerviosa a la gente que estuviese cometiendo un incumplimiento de la ley.
Todas estas leyes formaban parte de la campaña de Mockus Bogotá Coqueta. Para muchos fue el alcalde de Bogotá que más contribuyó a que los habitantes respetaran las normas de la ciudad. Lo interesante de este logro fue que lo llevó a cabo, pero entonces, a través de se ven los principios kantianos de las campañas tradicionales. En los planteamientos de Antanas Mockus durante su alcaldía de Bogotá, del 1 de enero de 1995. Para empezar, Mockus buscaba cambiar los hábitos relacionados con la convivencia, y más específicamente con el cumplimiento de normas urbanas por vía de la autorregulación personal y la mutua regulación interpersonal. Según Kant y Mockus, si no hay un diálogo entre ciudadanos, no puede haber ciudadanía. Es decir, es necesaria la comunicación y la opinión para tener una buena cultura ciudadana. Ambos también plantean que el hecho de respetar al individuo a través de la consolidación de un conjunto de costumbres, acciones y reglas pactadas son esenciales para la buena convivencia entre desconocidos, así construyendo las bases de una ciudadanía. Asimismo, Mockus plantea ideas similares a las de Kant, al definir la cultura ciudadana como un sentimiento compartido por una comunidad basada en el civismo, solidaridad, tolerancia, respeto y el sentido de pertenencia por la ciudad. Se podría concluir que Mockus encuentra un intermedio entre lo legal y lo moral. Se podría establecer la relación entre los planteamientos de la ciudadanía de Kant y las propuestas de cultura ciudadana de Mockus de forma clara. También se podría concluir que Mockus, usando conceptos del pasado establecidos por Kant y Hobbes, encontró un lazo entre la legalidad y la moral, así construyendo una ciudad próspera. Los resultados de sus propuestas fueron fructíferos y logró hacer un cambio en la mente y en el obrar de los bogotanos, y sirvió de ejemplo para todo el país.